sumamente grave para el país. Es imposible no apoyar este juicio político, compañeros. Sorprende mucho que en la comisión no se haya apoyado este juicio político cuando existían pruebas contundentes que ya lo ha detallado mi colega asambleísta Ricardo Vanegas. Y sorprende aún más que la decisión la tengamos que tomar hoy en este pleno de la Asamblea. Se abstuvieron, no apoyaron en la Comisión de Fiscalización, pero aquí, en este pleno, muchas sesiones nos hemos pasado debatiendo, discutiendo que la salud que tiene este país está en una situación muy crítica, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay atención para enfermos con temas catastróficos, y hoy, cuando tenemos un tema trascendental que debía ser apoyado en la Comisión de Fiscalización, tenemos que decidir aquí. Y el pueblo ecuatoriano tomará en cuenta quién está a favor de ellos y quién no. Y aquí quisiera ser enfática en dos temas que son fundamentales. Esta famosa empresa Ginsberg, que ya lo ha dicho Ricardo, viene teniendo negocios con el Estado, viene vendiendo sus productos durante muchísimos años, no en este gobierno, también en gobiernos anteriores. Y también quisiera nombrar aquí a Santiago León, quien entregó un crédito millonario para que se cree esta empresa en su momento, quien fue ministro en gobiernos anteriores, en el gobierno de Rafael Correa y también en el gobierno de Moreno. Este es un punto fundamental para luego explicar por qué no se apoya a esta petición de juicio político. Existen las causas que ya lo ha dicho mi colega asambleísta Ricardo Vanegas, informes del ARCSA, más de 18 alertas del ARCSA que nos decía que los medicamentos que eran comprados no servían para quienes adquirían, para los ecuatorianos, de acuerdo a las enfermedades que ellos tenían. Y esos son los medicamentos que hoy, a través de ventas, no directamente a la empresa, porque ya lo dijo Ricardo, es una empresa que fue declarada contratista incumplida, pero a través de intermediarios, esos mismos productos llegaron a las bodegas de los hospitales de nuestro país. Productos que, si es que yo tengo una enfermedad al hígado, me estoy tomando una pastilla que probablemente no está solucionando el problema de salud que en ese momento podían tener los ecuatorianos. Esto es sumamente grave para el país. Es imposible no apoyar este juicio político, compañeros. Y además de esto, hay que decirlo, que podrán argumentar temas de forma, que probablemente van a decir que no se ha notificado a tiempo, pero aquí el secretario tendrá sus argumentos, se han cumplido con los tiempos de forma, eso está establecido y hoy estamos tratando este juicio político que es fundamental para el país, más allá si la ministra Jimena Garzón ya no está hoy en funciones. Este juicio político, para concluir, lo que revela es que la corrupción en la venta de medicinas viene de gobiernos anteriores y que lamentablemente la ministra y el gobierno actual no ha podido frenar. No es posible que aquí, en este pleno, pasemos muchas sesiones debatiendo sobre la problemática de salud. En la Comisión de Salud también lo han discutido. ¿Y qué se ha dicho? Que tal vez la ministra no es la responsable, porque quien compraba las medicinas eran los directores de los hospitales. Pero ¿quién está a cargo de esa gran responsabilidad? El problema de salud, no solo el tema del IES, sino también de los hospitales, es grave para el Ecuador y hoy esta asamblea tiene que generar un precedente. Ojalá tengamos el apoyo de los colegas asambleístas y no tengamos sorpresas y abstenciones que nos recordarán nuevamente lo que pasó con la ley tributaria. Muchísimas gracias, presidente. Voy a ser breve, a reiterar lo que dije en la Comisión de Fiscalización y un par de temas adicionales. Primero que todo, es importante que los colegas asambleístas que están aquí presentes, los medios de comunicación que nos escuchan, sepan y tengan claro que este juicio político se sustanció en función de parte de dos interpelantes, el asambleísta Vanegas y la asambleísta Viteri, con 5 causales en concretas. 2 de ellas relacionadas a atención a temas de pacientes
con enfermedades catastróficas y otras 3 sobre tema de provisión de medicamentos, en concreto de una farmacéutica que ya 2 asambleístas que me antecedieron en la palabra han estado mencionándola constantemente. Yo ni conocía a la farmacéutica, sinceramente. Pero claro, cuando llegó a la Comisión de Fiscalización, por supuesto hay que revisar la documentación y empaparse a fondo de qué se trata el tema. Cuando se revisó la documentación remitida por las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del ARCSA, nos dimos cuenta que la empresa farmacéutica a la que hacen mención en este juicio político, que es la empresa Ginsberg, contaba a la fecha de suscripción del contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa pública, que es una empresa de logística que distribuye, entre otras cosas, medicamentos de la UTA, contaba con buenas prácticas de manufactura. Este certificado que te permite comercializar, entre otras cosas, medicamentos. De hecho, si no se hubiese permitido comercializar estos medicamentos, el ARCSA en su momento, cuando se suscribió el contrato en diciembre de 2021, hubiese retirado ese certificado e incluso ARCSA hubiese planteado los estudios en seres humanos o en consumo humano donde no se pueden consumir o no son aptas para el consumo humano. Sin embargo, aquello no ocurrió sino hasta mayo de 2022, cuando el contrato no solamente que ya estaba suscrito, sino que también estaba siendo ejecutado. Al final del día, esa entera responsabilidad del ente que certifica las buenas prácticas de manufactura y los medicamentos que se compran tanto en el sector público como en el sector privado. Así que a la fecha de la suscripción del contrato no existía prohibición alguna de comprar estos medicamentos a esta farmacéutica que no solo le vende al sector público, le vendía pues al sector público, sino también al sector privado. El problema del desabastecimiento de medicinas se acarrea desde mucho antes de este gobierno y desde antes de la pandemia, más o menos desde 2018. De hecho, la ministra Garzón recibió el cargo con un desabastecimiento del 52% y ella logró generar un abastecimiento hasta el 70% cuando finalizó su gestión. Todo esto, ¿qué nos quiere decir en realidad? Y finalmente, que como en todo sector, el sector farmacéutico no escapa de ello. Siempre hay problemas en el mercado, hay riñas, hay broncas, hay lobbies farmacéuticos que también rondean muchos sectores políticos y la Asamblea Nacional no es la excepción. Que hayan problemas entre las farmacéuticas, que le entreguen un contrato a una y que una no se vea beneficiada o la otra se vea perjudicada, eso debe escapar de la esfera de la Asamblea Nacional. Aquí en los juicios políticos estamos para determinar incumplimientos de funciones, de autoridades. Y no se puede llevar a juicio político y muchísimo menos censurar a una ministra que vacunó al 85% de la población. Eso en cuanto al fondo del juicio y del proceso. Y en cuanto a la forma y al procedimiento parlamentario, me he manifestado públicamente en medios de comunicación y en mis redes sociales que nosotros como Comisión de Fiscalización cumplimos con entregar el informe de posturas al presidente de la Asamblea Nacional dentro del plazo previsto, ¿sí? Y está en nuestra potestad como asambleístas votar como a bien nos convenga, ¿sí? Nadie nos puede venir aquí a cuestionar cómo votamos en una comisión u otra. Entregamos el informe y ese informe tenía que haber sido notificado de acuerdo a la ley dentro de las 48 horas siguientes de haber sido entregado a la presidencia de la Asamblea. Oh sorpresa, ese día hubo el último partido del Mundial y no fue notificado ni a los 137 asambleístas ni a la exministra de Salud. Se notificó al día siguiente fuera de plazo, con lo cual, para variar, tiene que salir el pleno al paso. Y hoy tendremos que decidir finalmente si hay juicio o no hay juicio y si se va a juicio o no. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos en los procedimientos parlamentarios, en los juicios, y cuidar también que esto no siente un precedente nefasto a futuro, en los futuros juicios políticos, porque esto de notificar fuera de plazo no puede volverse costumbre. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señor presidente encargado.